Muy bien, de seguro que en el camino se van a ir añadiendo los alumnos. Bendecidos hermanos, Dios los bendiga, un gusto tenerlos. Hoy estamos empezando una serie de enseñanzas que tiene que ver, una enseñanza que tiene que ver con la exposición, la predicación expositiva. Ahí está. Aquí se está filtrando un sonido. Muy bien. Eh, Y solo para manera de explicación, de introducción, pareciera que a veces sería un tema que es un antojo, una inquietud particular que el maestro tiene para abordar un tema u otro, pero este tema, hermanos, es un tema que se viene discutiendo de los años 90 a nivel ministerial, pastoral. Hay una preocupación a nivel ministerial por buscar la excelencia en lo que es la exposición de la palabra, la predicación. Se han escrito libros al respecto. Hay un debate, una discusión permanente en cuanto a este punto. Y por eso me gustaría compartir con ustedes esta serie de inquietudes, de pensamientos y de planteamientos que ya se han venido haciendo y que tienen que ver con la excelencia, la eficacia en la predicación. Hay mucho predicador emergente, hay mucha gente espontánea que se ve en la necesidad de exponer, de predicar, pero a veces en la premura, en el ejercicio de esta labor, no tomamos tiempo para reflexionar, para meditar y para tomar en cuenta los consejos escriturales en relación a este tema tan importante que tiene que ver con la predicación. Hay predicadores serios, formales, muy responsables, cuidadosos, que tienen celo y buscan realmente hacer las cosas lo más cercano a lo que la palabra de Dios enseña. Y es por eso que he escogido un par de videos que voy a compartir con ustedes para que puedan ver que este tema es un tema relevante, es un tema relevante y que aunque no seamos predicadores formales, el conocimiento de estos principios nos va a ayudar a poder escuchar con mayor eficacia las exposiciones que oímos, poder juzgar la palabra que estamos recibiendo y en consecuencia a nutrirnos y alimentarnos adecuadamente. Entonces, vamos a estar viendo estos puntos, pero como les decía, primero vamos a pasar a ver un par de videos que de alguna manera nos ilustran y nos ponen sobre el hecho de la importancia de este tema. Espero que en el camino se vayan añadiendo otros oyentes que quieran participar de este aprendizaje. Así que, sin más preámbulo, vamos a prestar atención. Si puede tomar nota, le aconsejo que lo haga. Y esto nos va a servir realmente porque nos va a ayudar. He procurado escoger lo mejorcito de lo que es este tema para que todos podamos beneficiarnos eh, de esto. Muy bien. Por favor, me avisan si no se escucha bien, si hay alguna interferencia para poder corregirlo de manera inmediata.
No se escucha, pastor. Oh, hay que corregir eso. ¿Por qué no se escucha? Por favor, avíseme, ¿no todos escuchan? No, no, pastor. ¿Alguien más no escucha? Por favor, avíseme porque necesito confirmar. Sí, pastor, no se escucha. No se escucha, pastor. A ver, ¿por qué? Déjenme A lo revisar. lejos, así, un sonido bien, bien tenue. Mm, Yo nada. no, no se... Nada. Algo. Oh, wow. No, a ver, otra vez. A ver, no escuchan nada, ¿no, hermanos? No. Qué No, pena. pastor. No, pastor. Mm, acá hay una dificultad, no sé qué podría ser. A ver, voy a tener que, pero solamente van a escuchar el audio, quería que lo vieran también. Ya, bueno, voy a tratar de corregir esa falla, pero en primer lugar, bueno, el expositor que estaba presentando, y que desafortunadamente no sé qué pasa con el audio que no se puede oír, eh, es un hermano que es el traductor oficial del predicador John MacArthur, muy conocido él, y que aborda el tema de la predicación expositiva, de manera que pudiéramos comprender lo que esto realmente significa. A ver, permítanme probar con otro y si no resulta, entonces ya me me avisan para, vamos a probar con este, ya, si no funciona, entonces vamos de frente con la clase. De frente. A ver, por favor avísenme si se escucha. No, No. pastor. No se escucha, ¿Tampoco? pastor. ¿Tampoco? Y yo le escucho perfectamente. Increíble. ¿Pero usted sí lo puede escuchar? Sí, perfectamente. Yo lo que escucho es solo sonido, ¿no? De lo que están hablando, pero no es No la frase, no lejano las y no palabras. se entiende. Y no se entiende nada. Exacto.
Ya, ¿qué es lo que podría Ahora, ya estar no, ya. pasando? No entiendo. A ver. Ahora ya Bueno, no, ya. ya después, después veremos y solucionaremos para que lo podamos, apreciar. Ya, este, a ver, vamos entonces abordando el tema. Cuando se aborda el tema de la predicación expositiva, en realidad el tema en sí no deja de ser intimidante porque ¿cómo podemos abordar esta cuestión pensando que uno es un buen predicador o un excelente expositor bíblico, ¿no? Ninguno de nosotros podríamos calificarnos de manera directa como tales, porque todos estamos aprendiendo, buscando mejorar en nuestra exposición, en los planteamientos y las ideas que emanan del texto, de la escritura, para bendecir al cuerpo de Cristo y realmente alimentarlo. Hay tres cosas fundamentales en relación a la predicación expositiva. Tres cosas fundamentales. Espero que a mí sí me estén oyendo, ¿no? Tres cosas fundamentales. La primera tiene que ver, si queremos realmente ser predicadores expositivos de la Biblia, queremos transmitir la verdad de la palabra de Dios y no presentar nuestras ideas, nuestros pensamientos u opiniones, para asegurarnos que realmente estamos predicando la palabra de Dios, según estos estudiosos, hermanos, serios y realmente responsables del ejercicio que es la predicación, porque la predicación es un asunto serio. Hemos sido llamados a predicar, a enseñar, a transmitir la verdad. La Biblia presenta a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Entonces, nosotros desde el púlpito no debemos transmitir opiniones, ideas preconcebidas, pensamientos particulares. Debemos realmente ser serios en predicar y transmitir lo que la palabra de Dios dice. Y para que esto realmente sea efectivo, hay tres consideraciones que el predicador tiene que hacer. Lo primero es observar el texto, y cuando hablamos de observar el texto, estamos hablando de considerar el contexto inmediato del texto, el contexto cultural en que fue escrito, histórico, el contexto gramatical que se está usando. Es decir, buscarle realmente el trasfondo al texto para poder entender el texto como lo entendieron sus destinatarios inmediatos. Voy a repetir eso ya. Antes de hacerle una aplicación al texto, que es lo que muchos hacen, suelen hacer, la mayoría de los hermanos, digamos, los predicadores emergentes, los inexpertos, el predicador casual, el que no ha tomado tiempo para realmente considerar todos los elementos que deben ser tomados en cuenta para predicar, generalmente van al texto e inmediatamente aplican. Y eso no es lo que la Biblia enseña acerca de la predicación expositiva, la predicación de la palabra de Dios. Esta es una práctica que generalmente la solemos hacer cuando somos nuevos en la fe, cuando estamos iniciando y emergiendo como predicadores, cuando somos predicadores espontáneos, que nadie nos ha enseñado qué es predicar, qué es enseñar, qué es transmitir la verdad. Entonces, generalmente la mala costumbre, digamos, y que no alimenta, no nutre al creyente, no lo nutre, no lo alimenta, realmente no le transmite la vida o el nutriente espiritual que lo va a poder sostener, es tomar el texto y aplicarlo. Esta es una mala costumbre, esa es una mala manera de exponer la palabra de Dios, pero es
la que mayormente se practica, sobre todo en las iglesias informales, en las iglesias que no tienen un buen fundamento escritural, doctrinal, etc. Entonces hay una serie de falencias que se evidencian a la hora de exponer, de explicar, de transmitir la palabra de Dios. Y que pues el maduro, el que conoce todo estos principios, se da cuenta, se va a dar cuenta. Entonces, normalmente tenemos la costumbre, y es una costumbre que tenemos que corregir, de leer el texto y aplicar de manera inmediata. No. Entre leer el texto, que es observar el texto, estudiarlo, y la aplicación, la aplicación, está en el medio la interpretación. Pero la interpretación a la que lleguemos tiene que ser la misma a la que llegaron los receptores inmediatos de ese mensaje. Es decir, ¿qué es lo que ellos entendieron? Nosotros tenemos que poder entender lo que ellos entendieron primero y luego poder aplicar en el contexto de que esa verdad transmitida y comunicada está en un contexto general, total, que es la redención, el plan redentivo, el plan salvífico, porque los textos deben ser interpretados a la luz de ese plan general, que es la salvación, que es el sacrificio de Cristo en la cruz y como consecuencia la salvación de los pecadores, ¿no? Entonces, por eso decía tres consideraciones que tienen que hacerse. La primera es observar el texto, leerlo, profundizarlo, considerar lo que es su contexto inmediato, que son los textos que están alrededor del texto que estamos tomando para compartir, y ver quiénes son los destinatarios, a quiénes fue dirigida y qué ellos entendieron cuando recepcionaron el mensaje. La interpretación tiene que ser la misma que ellos interpretaron, porque la interpretación siempre va a ser una. Esa idea equivocada de que la Biblia tiene varias interpretaciones es un error. La Biblia no puede tener varias interpretaciones, la Biblia solamente tiene una interpretación, porque es una verdad. Entonces, tenemos que nosotros tomar en cuenta ese principio. Estoy a manera de introducción, ya que nos ha fallado el video que quería presentarles, introduciendo el tema para luego desarrollarlo paulatinamente. De manera progresiva vamos a ir explicando puntos claves que nos ayuden a desarrollar eficacia en la exposición de la palabra de Dios y podamos realmente cumplir el fin que nos proponemos cuando predicamos, que es que la gente entienda la verdad y en consecuencia se arrepienta y conozca y cambie, ¿no? Su vida pueda cambiar. Entonces, repito, tres consideraciones claves que el predicador debe tomar en cuenta antes de exponer el mensaje, ¿no? Corrigiendo el error común de leer el texto y aplicarlo. No se puede aplicar, no puede haber una buena aplicación si hay una mala interpretación. Toda mala interpretación va a conducir a una mala aplicación. Pero una buena interpretación está precedida por una buena observación. Y no puede haber una buena observación si no consideramos una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. Hay hermanos que me dicen, pastor, pero Pablo no tuvo que interpretar, Pedro usó las escrituras de frente, pero no, es que no se entiende que ellos estaban rodeados del contexto. O sea, ellos estaban rodeados del contexto. Ellos estaban, ellos estaban rodeados, ellos estaban rodeados de una serie de elementos. Ellos conocían pues el contexto que los rodeaba, el contexto histórico, cultural. O sea, ellos no necesitaban estudiar o conocer esos contextos porque estaban rodeados del contexto. ¿Se entiende eso? O sea, porque personas dicen, ¿no? Pastor, pero ellos
no estudiaron hermenéutica, ellos no estudiaron predicación expositiva. No, pues no necesitaban, pues, porque ellos estaban, estaban rodeados de todo el contexto, el idioma lo conocían, conocían el contexto histórico, estaban viviendo en esa época, conocían el contexto cultural, habían nacido en esa situación, en ese lugar. Entonces, pues nosotros sí, pues, nosotros sí necesitamos, porque nosotros no estamos familiarizados con esos elementos y debemos conocerlos para interpretar como ellos interpretaron. Ahora, requiere pues estudio, requiere dedicación, requiere pues perseverancia, constancia, requiere trabajo, ¿no? Requiere trabajo, ¿no? Y hay que trabajar, pues, hay que trabajar la escritura, hay que estudiarla, meditarla, profundizarla para poder. Ahora, hay herramientas que nos facilitan esa labor. No son un atajo para no estudiar, no, al contrario, nos proveen las herramientas para que nuestro estudio, el estudio que estamos haciendo, nos sea más fácil. Porque a veces cuando uno no conoce estos elementos o estas herramientas, es más trabajoso, porque ¿dónde busco? ¿A dónde recurro para saber el contexto histórico, cultural? Bueno, hay materiales en el Internet, hay muy buenos materiales. Hay, por ejemplo, y se los voy a recomendar, lo que se llama, hay un web, en el Internet hay un web que se llama Estudio Inductivo de la Biblia. Tome nota de eso, le va a ayudar muchísimo. Esto le va a ahorrar mucho trabajo. Estudio inductivo de la Biblia. Estudio inductivo de la Biblia. Este web te permite, y es de donde también yo saco mayor información, mayor recurso para poder compartir y ayudar a mis hermanos, ¿no? Y les facilito, les comunico este web para que ustedes lo tengan como su uso personal también. Estudio inductivo de la Biblia. Entonces dice, pastor, ¿cómo puedo conocer el contexto cultural? Ahí vas a ese estudio y te va guiando en el aspecto histórico, cultural, idiomático, ¿no? Geográfico, te va dando todos estos elementos, te va, te va ayudando a poder conocer, ¿no? E informarte de todos estos elementos importantes para llegar a una interpretación, a una y a la única interpretación que la Biblia tiene. Cuando uno recurre a estas herramientas, uno llega a las mismas conclusiones que otros llegan, porque es la misma información. Como son hechos históricos, conocidos por los historiadores, recopilados, entonces, por donde quiera que vayas a investigar lo mismo, vas a encontrar siempre la misma información, porque son detalles, son historias o datos registrados, ¿no? En la historia y que otros diferentes personas han tomado nota, pero es la misma información, o sea, la información no se contradice entre sí, porque son hechos, son hechos. Entonces, este es un material que te puede ayudar. ¿Por qué? Porque a la hora de observar el texto, tienes que poder realmente conocer todos estos contextos y te va realmente a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para que llegues a la interpretación correcta del texto. Porque una cosa importante y que todos los estudiosos, una verdad absoluta a la que todos los estudiosos llegan, es que pues la interpretación es una. La Biblia tiene una sola interpretación. Tiene miles de aplicaciones. La Biblia tiene infinidad de aplicaciones, pero una sola interpretación. Y a esa interpretación tenemos que llegar todos a través del estudio serio de la palabra de Dios. Entonces, esta información nos puede ayudar mucho. Es muy importante observar el texto para luego poder interpretar adecuadamente y posteriormente aplicarla a través de la explicación.
Hace unos días conversaba con un pastor y él me decía, yo creo esto, me decía. Sí, pero tú no vas al púlpito con tus creencias. Tú vas al púlpito para exponer la palabra de Dios. Quiere decir que la conclusión a la que has llegado tiene que ser explicada. O sea, si tú quieres los creyentes que tú pastoreas desarrollen su propia fe, que es el trabajo al cual debe estar abocado, nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de que los creyentes ejerciten su propia fe, desarrollen su propia comunión con Dios, su propia confianza en Dios. O sea, que no estén apoyados en nuestra fe, que no tengan que recurrir a nosotros como mediadores entre Dios y ellos, ¿no? Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ciertamente, cuando los hermanos son bebés, nosotros tenemos que atenderlos y ayudarlos, pero la meta a la cual estamos abocados es que ellos mismos aprendan por sí mismos a desarrollar su fe, a confiar en la palabra de Dios, a tener una comunión fiel con el Señor, etcétera. Y para que esto se logre, es necesario alimentarlos adecuadamente, ¿no? Nutrirlos. Entonces no puedes ir con tu creencia, tienes que demostrarles a través de las escrituras lo que la palabra de Dios dice. Hay varios ejemplos de esta acción de demostración. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo se convirtió, el apóstol Pablo, dice la escritura, que luego de haberse convertido estaba predicando, y miren lo que dice, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, él no iba gritando por toda Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. No, esa es una proclamación, predicación es exposición, ¿no? Predicación es exposición. Entonces Pablo no solamente declaraba que Jesús era el Cristo, él demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Este es el trabajo del predicador, demostrar por las escrituras. El predicador, el predicador no se sirve del texto, el predicador sirve al texto. Voy a repetir eso. El predicador fiel, el predicador comprometido con la palabra de Dios, no se sirve del texto, no usa el texto como excusa para proclamar sus pensamientos. El predicador sirve al texto. Somos servidores del texto. Nosotros estamos para predicar el texto, para exponer el texto, porque a eso nos ha llamado Dios, ¿no? No a servirnos del texto para enseñar la serie de ideas o pensamientos que tengamos. Nosotros no predicamos opiniones, predicamos la palabra de Dios. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Entonces tenemos que ser buenos observadores de lo que la Escritura dice. De la Escritura. Nosotros somos servidores de la Escritura, nosotros estamos subordinados a la autoridad de las Escrituras. Un hermano, un hermano me dice, yo no necesito estudiar mucho, me dice, a mí el Espíritu Santo me revela. Y yo le digo, pero la herramienta que el Espíritu Santo usa para revelar su verdad es la misma Escritura, porque Él es el mismo que la ha inspirado. No puede haber contradicción entre lo que la Escritura dice y el Espíritu Santo te está diciendo. El Espíritu Santo está para reafirmar, guiarte, enseñarte lo que las Escrituras dicen, porque Él la ha inspirado, es su herramienta, su materia prima, porque Él la inspiró. La Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no puede haber contradicción, no puede haber tal cosa como el Espíritu Santo me ha revelado, pero no está en la Biblia. No está en la Biblia. No puede ser, tiene que estar en la Biblia. La Biblia es el medio que Dios utiliza para revelar su verdad, ¿no? Entonces tenemos que estudiarla con reverencia, con avidez, con deseo de conocer la verdad, habiendo orado previamente y pedirle a Dios sabiduría para que Dios nos guíe, nos enseñe y abra las escrituras para nosotros. Pero ese abrir las escrituras para nosotros no se da de manera automática. No hay tal cosa como que de repente Dios te destapa el cerebro y ya toda la verdad cae sobre ti. No, no. O sea, Dios te va revelando, te va mostrando en la medida que vas profundizando y conociendo y yendo a la palabra de Dios para poder realmente
exponerla adecuadamente. Eh, yo recuerdo dando mi clase de hermenéutica en la escuela bíblica, y yo les hacía una prueba a mis alumnos, y yo les decía, miren, a ver, les voy a leer un texto y ustedes me van a responder en base al texto leído, ¿no? Entonces leía el libro de Hechos en el capítulo 3 o 2 donde dice pues que Pedro y Juan subían al templo eh, de la puerta llamada la Hermosa para para las oraciones, y encontraron a un cojo, ¿no? De nacimiento. Y yo le decía, ¿qué encontraron? A un cojo ¿qué era ese a un hombre que era cojo de nacimiento? ¿Qué estaba haciendo? Pidiendo limosna. ¿A qué subieron al templo? A orar. ¿Cómo se llamaba el templo? La Hermosa, dice, ¿no? Y yo le digo, no, el templo, lea bien el texto no dice que el templo se llamaba La Hermosa, el templo no tenía nombre, el templo era conocido como el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, ¿no? El templo, pero no tenía un nombre como La Hermosa, ¿no? Entonces dice, el templo, ¿no? Subieron al templo a la puerta que se llamaba La Hermosa, o sea, qué era lo que se llamaba La Hermosa? La puerta. Cuando tú estudias acerca del templo, encuentras que el templo tenía cuatro puertas, perdón, cinco puertas. Una puerta se llamaba la puerta de Salomón, otra puerta se llamaba la puerta de la gracia, en fin, habían diferentes nombres que tenían las puertas. Y una de ellas se llamaba la Hermosa, por a esa puerta estaban entrando, pero no el templo. Entonces, fíjense cómo un lector casual puede llegar a conclusiones equivocadas sencillamente porque no es un buen observador, ¿no? No está tomando en cuenta detalles que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la geografía bíblica, que tiene que ver con el idioma usado en el momento. Yo recuerdo cuando estaba tomando algunos cursos del idioma griego bíblico, no el griego actual, ¿no? Sino el griego bíblico, y descubría que ellos, los griegos, tenían la costumbre de anteponer determinadas cosas adelante de lo dicho para darle, para resaltar o dar supremacía a lo antepuesto. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo escribe y pone Jesucristo, no es lo mismo que cuando pone Cristo Jesús. O sea, el énfasis en el griego cuando se está escribiendo es distinto, ¿no? Cuando uno dice Jesucristo, el énfasis primario está puesto en su humanidad, Jesucristo. Mientras que cuando uno dice Cristo Jesús, el énfasis primario está puesto en su llamado, en su unción, ¿no? En el ser elegido, Cristo, ¿no? Eh, entonces, es interesante el uso, el intercambio de términos, sencillamente para resaltar o dar supremacía a una determinada característica, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Pero fíjese, uno encuentra eso en la medida que uno va estudiando, profundizando, y de esa manera uno se enriquece para poder transmitir verdades que puedan ayudar a los creyentes. Ayer en una reunión pastoral conversábamos con algunos pastores amigos y discutíamos acerca del tema del discipulado, y nos dábamos cuenta que eh, esta pandemia ha evidenciado una serie de falencias cometidas en el trabajo del discipulado que hemos estado llevando a cabo. Porque si estamos sufriendo, viendo que hay creyentes que no mantienen su compromiso con Dios, ni con el ministerio, ni con el liderazgo, ni con la pastoral, eh, porque bajo pretexto de que no pueden movilizarse, no van a una reunión pública, tienen que estar a través del Zoom y tampoco quieren hacerlo. Entonces, algo no estuvo bien en nuestro discipulado. O sea, tenemos que hacer una mea culpa. Algo no hicimos bien. Si nuestra gente no supo responder adecuadamente frente a las circunstancias que hemos tenido que atravesar, tenemos que hacer una mea culpa. Ciertamente no toda la culpa la tenemos nosotros, pero de alguna manera algo no hicimos bien, ¿no? Algo no hicimos bien porque si hicimos un buen trabajo, entonces los creyentes que hemos estado pastoreando deberían haber respondido adecuadamente.
o sea, con compromiso, con entrega. Y muchos de nosotros los pastores nos damos cuenta que a quienes le dimos una mayor atención en cuanto a fundamentarlos bien en lo que es la fe, la palabra, ellos pudieron prevalecer y mantenerse firmes y siguieron adelante. Los otros decayeron o simplemente se fueron porque no tenían un buen fundamento. Su relación con nosotros era sentimental, era una relación emocional, era una relación coyuntural, circunstancial, pero no era un compromiso de pacto, de fe, porque no estaba basada en la palabra de Dios. Fíjense, cuando nuestro Señor Jesucristo desafió a sus discípulos y les dio una palabra dura de recibir, mucha gente comenzó a retirarse, se comenzaron a ir. Digamos que la pandemia de ese momento fue la declaración dura que el Señor hizo, diciendo que el que no coma su carne ni beba su sangre podría pues, ser un buen discípulo. Y dice que mucha gente comenzó a irse. Y el Señor miró a Pedro, a Juan, a los discípulos más cercanos, fíjense, ¿ah? Y les preguntó a ellos, ¿ustedes también quieren irse? ¿Qué dijeron ellos? No, no, no nos vamos a ir porque tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ¿qué los mantuvo ligados al Cristo viviente? La palabra que el Señor les impartía. O sea, ellos podían ver en Cristo Jesús al hombre que transmitía una palabra viva, porque Jesús era la palabra viva encarnada, ¿no? Entonces, no, tú tienes palabras, no te vamos a dejar porque tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, nuestro trabajo es enlazar a la gente con nosotros a través de la palabra. O sea, que la relación con ellos sea por la palabra. No está mal que la gente nos estime, nos quiera, se sienta pues bien con nosotros. No está mal eso, pero la relación espiritual tiene que tener un mejor y mayor fundamento. Y tiene que ser la fe, tiene que ser la palabra de Dios. Y tenemos que lograr que nuestros hermanos entiendan que es a través de la palabra de Dios que nosotros nos enlazamos, que nosotros nos relacionamos. Es a través y por medio de la palabra de Dios que tenemos comunión unos con los otros. Entonces, el nutriente principal es la palabra de Dios. Y tenemos que, pues, trabajarla adecuadamente. Los oradores, muchos oradores, se ha puesto de moda que citen alguna que otra escritura mientras dan sus discursos, pero eso no es predicación, ¿no? Predicación no es usar la Biblia, predicación es que la Biblia te use a ti, que el texto te use a ti, que digas y transmitas lo que el texto dice y no lo que quiere decir o lo que parece decir o lo que tú crees que dice, ¿no? Sino lo que dice realmente. Y para entender lo que dice, otra vez, hay que observar el texto, hay que meditarlo, hay que estudiar. Y ya les di un material que pueda ayudarlos, que es el que les he mencionado, ¿no? Estudio inductivo de la Biblia, porque hay un curso también especial acerca de cómo estudiar inductivamente la Biblia que también en algún momento daremos, pero es muy importante que usted se nutra. Hace unos días estuvimos con un pastor compartiendo, pastor Robert Barrier, y él hizo aplicación a un texto que tiene que ver con los huesos secos, por ejemplo, ¿no? Entonces él explicó el texto informándonos de lo que el texto decía y a qué se refería, porque el profeta está viendo una visión, ¿no? El profeta está viendo una visión, pero esa visión era del pueblo de Dios, del pueblo judío, que estaban pues secos, se habían apartado del Señor, pero que por medio de la palabra, de la predicación, de la profetización en ese momento, que es la proclamación de la palabra, pues esos huesos viven. Y la aplicación que él le dio, la aplicación que él le dio, fue una aplicación pastoral, fue una aplicación ministerial, fue la aplicación. Tú le puedes dar a eso una aplicación evangelística, tú le puedes dar a eso una aplicación discipuladora, tú le puedes dar una aplicación de economía que tiene que ver con la familia, ¿no? De cómo Dios puede resucitar la comunión en la familia, cómo puede Dios resucitar la economía, etcétera. O sea, en la aplicación, repito, en la aplicación hay miles de aplicaciones que se le puede dar al texto, pero siempre una sola interpretación. Y para no correr el riesgo
de estar aplicando mal la escritura, tenemos que tener la seguridad de que estamos interpretando correctamente. Y la interpretación correcta tiene que ver con la observación correcta. ¿La observación de qué? De hechos concretos, porque los hechos vienen a ser lo que es la verdad objetiva, ¿no? Porque la observación tiene que ser objetiva, la interpretación tiene que ser objetiva, la aplicación puede ser subjetiva. Voy a repetir eso. La observación tiene que ser objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque está basada en hechos, contexto. Esos son hechos. La interpretación tiene que ser objetiva porque tiene que ver con lo que ellos interpretaron en el momento, ¿no? Pero la aplicación puede ser subjetiva porque puedes aplicarla de diferentes maneras a diferentes circunstancias. Pero otra vez, si tú eres un pastor, una pastora, tu responsabilidad tiene que ver con estos tres elementos que tienes que considerar. Observar bien el texto, interpretar como ellos interpretaron y aplicarlo de acuerdo a la necesidad. Y aplicarlo, las necesidades pueden ser diversas, entonces se aplica de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, estos principios, y estoy solamente poniendo la base porque luego vamos a desarrollar y explicar en detalle algunas cosas para que podamos afirmarnos sobre la importancia que tiene realmente el estudiar concienzudamente la palabra de Dios y aplicarla de manera seria. Los hechos nos han demostrado de que definitivamente hemos cometido errores desde el púlpito, porque hemos estado de repente desde el púlpito fomentando, transmitiendo ideas, conceptos, opiniones, la visión particular que solemos tener para llevar a cabo una obra en la iglesia local, pero sin tomar en cuenta el fundamento verdadero que es la palabra de Dios, que es dejar que la palabra de Dios realmente nos enseñe, nos instruye y nos capacite, ¿no? Entonces, ahora, muchas cosas que pueden realmente convertirse en obstáculos, en enemigos de lo que es la predicación expositiva, ¿no? O sea, eh, el sistema mismo nos empuja a buscar lo inmediato, la inmediatez, las soluciones inmediatas, no entender el principio del proceso, no entender el principio del proceso. Hay muchos que se saltan, que buscan atajos, porque no entienden que Dios es un Dios de procesos, que como dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, eso indica proceso, ¿no? Que vamos a ser probados para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Eso indica proceso. Eso indica proceso. O sea, Dios es un Dios de procesos. Y cuando tú entras en el proceso divino, desde que te conviertes en adelante, tienes que entender que para todo hay tiempo, que todo tiene su tiempo, que hay un tiempo para prepararte y un tiempo para manifestar y expresar en aquello en lo cual te has preparado. Pero todo es un proceso en la vida, ¿no? Pero el mundo nos empuja a la inmediatez, a lo inmediato, a las soluciones instantáneas y a veces nosotros damos una idea equivocada desde el púlpito, dando la idea de que todo se soluciona de manera instantánea, que tú oras y mágicamente la gente se sana y cosas así, pero no siempre sucede así. Generalmente, o sea, digamos, de manera sobrenatural, de manera milagrosa, pueden pasar varias cosas que son instantáneas, pero usualmente, generalmente, nosotros caminamos bajo un proceso y Dios trabaja por medio de procesos también. Y es muy importante entenderlo para que podamos entender que los hermanos tienen que crecer, tenemos que trabajar en ellos para que vayan creciendo y toma tiempo el crecimiento. De las cosas naturales podemos entender que el hombre nace, se va desarrollando, crece, ¿no? Crece. O sea, y como nosotros no estamos pensando en crecer, pero crecemos. Pero, ¿qué hacemos? Comemos,
hacemos un buen uso del descanso, trabajamos, hacemos ejercicio, en fin, hay una serie de elementos que se van sumando y que van contribuyendo para el bien de nuestro crecimiento. Pues se dan cuenta y crecemos. Entonces, no es una obsesión por crecer, ¿no? No es que tengo que crecer, quiero crecer, voy a crecer, no. Simplemente usar de los recursos que Dios ha provisto para que podamos crecer sana y saludablemente, ¿no? Sana, saludablemente. O sea, no es que, no es que estemos obsesionados con el crecimiento, porque el crecimiento es algo que viene como consecuencia de qué? De la buena alimentación. Entonces, hay que alimentar adecuadamente a nuestros hermanos, nutrirlos con la buena palabra de Dios para que ellos crezcan, ¿no? El deseo, el fin, la finalidad, el efecto debe ser que crezcan, pero hay que alimentarlos, hay que nutrirlos, hay que darles buen fundamento. Y, por supuesto, el predicador, pues, se convierte en un ejemplo en todo sentido, ¿no? Desde el momento que, que los pastorea o que les predica, hasta el momento en que está con ellos y se despide. O sea, todo es una exposición de la palabra de Dios, porque ¿cómo evidenciamos que nosotros creemos lo que predicamos? Por cómo vivimos, porque lo que vivimos nosotros será el resultado de lo que creemos y de lo que predicamos, por supuesto. Entonces, eh, nosotros los pastores tenemos fundamentos, tenemos principios bíblicos que hemos abrazado, que creemos y que nos paramos en ellos. Y todo eso da como resultado un estilo de vida, una forma de conducta. Entonces, predicadores, hermanos, cuando usted ve un predicador, cuando usted ve un predicador y usted ve que su conducta es de una manera, su forma de conducirse, su forma de actuar, de tratar a los hermanos, su forma de reaccionar, usted tiene que preguntarse, ¿qué cree ese hermano? ¿Cuáles son sus convicciones? Su trasfondo teológico o bíblico que lo hace actuar como actúa. O sea, ¿cuáles son sus creencias que lo hace actuar como actúa? Porque él es el resultado de lo que cree. A veces nosotros queremos imitar a una persona y ser como esa persona, pero no se dan cuenta que esas personas son como son por lo que creen. Entonces, si yo quiero ser como esa persona, tengo que aprender y creer lo que esa persona cree. Tengo que ver qué está creyendo esa persona, qué sabe que yo no sé, que lo ayuda a vivir como vive. Y yo quiero vivir como él también. Entonces, yo tengo que poder saber lo que él sabe. Entonces, tengo que prestar atención, escucharlo, ¿no? ¿Cuáles son sus creencias, sus pensamientos, su trasfondo? Le compartía a un pastor amigo mío y le decía, por ejemplo, hay un predicador, ahora es muy popular, conocido, antes no lo era tanto, pero igual era muy respetado, el pastor César Vidal, por ejemplo, César Vidal, ¿no? Hay mucha gente que lo admira, que lo respeta, que lo quiere, y yo estoy entre uno de ellos, o sea, lo respeto, lo quiero, lo admiro, pero, pero hay mucha gente que lo invita inclusive a predicar a sus conferencias y cosas así, pero aunque tienen una buena opinión de él, no se han preocupado por conocer su trasfondo teológico, bíblico. Quieren y reciben lo que él transmite, pero a veces no tienen todos los fundamentos que tiene este hombre. Porque cuando uno descubre lo que este hombre cree, cuáles son sus fundamentos teológicos, uno descubre que es muy diferente a lo que mucha gente que lo oye cree. Por ejemplo, él es un predicador que tiene un trasfondo reformado, tiene un trasfondo reformado. Su teología es una teología, este, es una teología tradicional, es una teología formal, es una teología que tiene que ver con la teología reformada. Eso le permite a él saber lo que es la justificación, lo que son temas puntuales teológicos. Entonces, con todo ese trasfondo, uno puede entender por qué él se mueve como se mueve.
porque actúa como actúa, ¿no? Porque tiene todos estos antecedentes que le permiten a él tener un buen fundamento para lo que hace. Pero hay mucha gente que no tiene ese fundamento, no ha indagado, no ha investigado, no ha tenido, no sabe estas verdades y quieren actuar como él, ¿no? Él es el resultado de lo que cree, él es el resultado de las verdades que ha abrazado. Pero hay que conocer esas verdades para poder siquiera imitarlo y llegar a un punto en el que de cierta similitud con su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante tener buenos fundamentos, tener buenos fundamentos. Para algunos les asusta, ¿no? Buenos fundamentos teológicos, buenos fundamentos bíblicos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son sus predicadores favoritos, sus maestros, los libros que lee? Entonces, todo esto son bagajes que lo ayudan a uno a poder desarrollar, pero si tú vives picando aquí, picando allá, y tienes escuchas una cosa acá, otra cosa allá, y simplemente tú no discriminas, no examinas, no tienes una línea que te ayude a poder saber qué cosas te conviene leer, qué cosas no te conviene leer, a quiénes te conviene escuchar, a quiénes no te conviene escuchar. O sea, ya eres una persona que examina, que discrimina, que tiene cuidado de a quién está oyendo, de quién está oyendo, de quién está aprendiendo. O sea, todo eso es muy importante en tu riqueza, en tu crecimiento, en tu desarrollo, ¿no? Entonces, aprendes a discernir entre lo bueno, entre lo que es malo, entre aquello que realmente edifica, aquello que no edifica. Entonces, tú vas desarrollando y creciendo en ese sentido. Ahora, ustedes que están en estas clases son personas interesadas en aprender, en crecer, están interesados en la verdad, en madurar, en crecer. Entonces, se nos permite poder compartir de esta manera para ayudarlos en ese desarrollo y en ese crecimiento. Pero una persona que no tiene mayor ánimo que simplemente hacer lo que está haciendo y no quiere mejorar, no quiere ser mejor en todos los sentidos, pues no le interesa buscar fuentes que lo ayuden a desarrollarse. Pues debemos nosotros tener una inquietud en ese sentido. Ahora, definitivamente usamos la palabra ser serios, ¿no? O sea, buscar con seriedad. Hay, digamos, determinadas prácticas que tienden a hacernos perezosos, ¿no? El entretenimiento en la casa, el que ahora con un control remoto sin movernos de nuestro sofá, podemos cambiar los canales, o sea, nos volvemos gente pasiva, contemplativa y no proactiva, ¿no? Porque sencillamente estamos entrenados para la pereza, para lo fácil, ¿no? Y entonces escuchamos un mensaje, escuchamos una predicación, tomamos nota e inmediatamente lo transmitimos sin profundizar en ese mensaje. Escuchamos predicadores y creemos que una predicación es suficiente nutriente o alimento para poder seguir creciendo y no es así. Tenemos que realmente ser serios en nuestra propia preparación, ¿no? Estudiar. Usualmente suelo tomar nota, cuando escucho a predicadores suelo tomar nota y luego investigar, ¿no? Ir a aquellos autores que mencionaron, los libros que citaron, los pensamientos, en fin, tratar de enriquecer más lo oído, porque quiero aprender, tengo deseos de aprender. Entonces, es, 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 es un deseo profundo que nos ayuda a poder estar siempre en búsqueda de elementos que nos provean recursos para un mejor desarrollo ministerial, eclesial. Como les digo,
si uno va a estar tomando aquí, tomando allá, y sin discriminar, y simplemente pasando el rato, y no tener sentido de propósito, entonces podemos perder el tiempo y no sacarle todo el provecho a lo que estamos haciendo. Eh, a veces también simplemente estamos buscando algo que nos entretenga, que nos haga sentirnos bien, buscar una emoción, un sentimiento. Queremos experimentar sensaciones. Hay algunos que están acostumbrados a producir mucha adrenalina y siempre están en búsqueda de sensaciones para poder afirmarse en las cosas de la fe. Y la fe tiene que ver con la escritura, ¿no? La fe tiene que ver con lo que Dios ha dicho. La fe tiene que ver con lo que Dios dice, y más allá de nuestras emociones. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice la Escritura. Bienaventurados los que creyeron sin sentir, ¿no? Sin el aliciente del sentimiento, sin la emoción. Pero a veces la gente anda buscando, pues, emociones o sentimientos que los ayuden a poder mantenerse firmes en lo que están experimentando, ¿no? Entonces, vamos en las siguientes clases a estar viendo detalles que de alguna manera nos impiden poder crecer, madurar y desarrollar en el área de lo que es la predicación, de lo que es la predicación expositiva, de lo que es la seriedad del estudio de la palabra de Dios. Pero los animo, hermanos, para que puedan estar fieles y podamos interactuar. Voy a ver qué pasó con esto del sonido. Realmente no sé qué sucedió, pero en todo caso vamos a solucionar eso para que podamos apreciar, porque quisiera mostrarles algunos ejemplos prácticos de hombres de Dios que están en este cometido de entrenar y capacitar a los pastores, a los líderes, en la importancia que tiene la predicación expositiva y entenderlo. Por lo pronto, quizás recomendarles que escuchen a John MacArthur, por ejemplo, cuando él habla de la predicación expositiva, a Sugel Michelin, que habla sobre también la predicación expositiva, de repente para ir teniendo una base del tema y entendiendo, porque yo lo que voy a hacer en estas clases es de manera así sistemática ir explicando los beneficios y cómo convertirnos en predicadores expositivos de la palabra de Dios, cómo convertirnos en predicadores efectivos, predicadores expositivos de la palabra de Dios. En contraste con los predicadores especulativos. Quién sabe, descubramos que hemos estado predicando especulativamente, ¿no? Que somos predicadores especulativos y no predicadores expositivos. Un predicador especulativo es un predicador que está basado en conjeturas, en ideas, en pensamientos, en opiniones, ¿no? Pero no en la palabra de Dios. Un predicador expositivo es uno que predica la palabra de Dios, desde la palabra de Dios y solo por la palabra de Dios. Entonces, podemos corregirnos, podemos mejorar, podemos ser mejores en la exposición del mensaje de la palabra. Recuerde que nuestra presentación mayor que Dios hace de la iglesia es que somos columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Por último, solamente déjeme decirle algo que lo vamos a también a retomar en las próximas clases. La verdad no emana de nosotros. La verdad emana de Dios. Dios es verdad. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de verdad. La Escritura es llamada la palabra de verdad. Cristo se presenta a sí mismo como la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad está fuera de nosotros, no emana de nosotros. Esa verdad ahora está en nosotros. Es Cristo Jesús, pero emana de Cristo Jesús a través de nosotros. Pero nosotros no somos la fuente de esa verdad. Entonces, cuando personas dicen, no, hermano, es que yo siento en mi corazón, a mí el Señor me ha revelado, yo siento, yo pienso, yo imaginé, a mí me mostró, o sea, un momentito,
Toda esa experiencia tienes que examinarla a la luz de lo que la verdad dice. ¿Cuál es la verdad final? Dios, Cristo, su palabra, el Espíritu de Dios. O sea, ¿por qué? Porque no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿no? No podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Tenemos que apoyarnos en lo que Dios es y en lo que Dios dice, ¿no? Eso lo vamos a explicar también en detalle en el futuro. Por lo pronto, ahí nos vamos a quedar, hermanos, y vamos a orar y luego, si quieren, unos pensamientos compartir con toda libertad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo, Señor, de aprendizaje. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a ordenarnos y a sacar mayor provecho de estas clases, Señor. Ayúdanos. Estoy en tus manos como un instrumento, Señor, para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hermana Camila, adelante. Pastor, la verdad que tremenda introducción para lo que usted está empezando. Tremenda introducción. La verdad que yo me siento bien gozosa. Amén. Quiero leer algo que he escrito, las palabras que usted Dios ha puesto en su boca, es que la Biblia tiene muchas aplicaciones, pero una sola interpretación